Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar otra vez más con una videoconferencia. Hoy la tenemos acá a Yelén, que nos va a hablar desde Cedronar, nos va a comentar acerca de los consumos problemáticos en las nuevas tecnologías. Bueno, Cecilia es mi nombre, soy de Autonomía Joven, ya me conocen, me han visto en otras videoconferencias, así que acá doy paso a Yelén que se presente y que nos comente un poco de cómo va a ser la charla de hoy. Bueno, gracias. Espero que se esté viendo bien. Yo directamente paso desde acá, ¿no? Sí, se ve perfecto. Bueno, la idea de la charla de hoy es delinear por lo menos algunas digamos, características o algunos interrogantes en realidad en relación a esta problemática que es bastante nueva de los consumos de las nuevas tecnologías, o de cuál es la relación, digamos, entre los usos de las nuevas tecnologías, las inquietudes que empieza a haber socialmente en relación a este tema y la problemática de los consumos, ¿no? Que es un poco el área de pertinencia de la Cedronar. Como decía Cecilia, yo vengo de Cedronar, que para quienes no conocen es la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Y no voy a hacer una ¿cómo se dice? Una introducción larga porque es un poco aburrida, además tenemos poco tiempo y es más interesante hablar de otros aspectos, pero para resumir, digamos, la Cedronar es el organismo encargado de diseñar las políticas rectoras en todo lo que tiene que ver con consumos, usos de drogas, consumos problemáticos, todo en el área, digamos, de capacitación, prevención, asistencia, abordaje territorial. Y tenemos un observatorio también, el Observatorio Argentino de Drogas, donde, bueno, se producen y después se difunden los estudios, digamos, a nivel epidemiológico y qué sé yo, en distintas temáticas en relación a esta problemática. Bueno, la idea entonces para la charla de hoy es hacer una especie de, como les decía, de introducción, ¿sí? Dejar planteados más que conceptos o cuestiones así instaladas, interrogantes en relación a la problemática, porque justamente es una problemática muy nueva, entonces no hay tanto desarrollo conceptual en relación a este tema. Y mi propuesta entonces para la charla de hoy es tomar ciertos conceptos que ya hay circulando y empezar a, como de alguna manera, cuestionarlos, ponerlos en cuestión. Exactamente, empezar a pensarlos en función de, digamos, un marco conceptual que desde la Cedronar estamos empezando a trabajar, con el que desde la Cedronar estamos empezando a trabajar este tema. Ahí Mariana está pasando bien, ¿no? Perfecto, consumos problemáticos en nuevas tecnologías. Bien. Hay que asegurarse con estas nuevas tecnologías. A mí siempre me traen problemas. Yo no sé si entonces. No, a mí no. A mí sí. No sé, es rarísimo que te pase eso. Sí, bueno. Entonces, la hipótesis, digamos, de esta charla, que va a subyacer toda esta charla, es que la problemática de los consumos de nuevas tecnologías o el consumo problemático de nuevas tecnologías es una categoría que en sí misma hay que poder poner en cuestión, discutir, no hay que darla por sentado, esto quiero decir, ¿no? Porque muchas veces, yo te comentaba justo antes de que empezara la charla, le comentaba a ella que sobre este tema hay mucha más información circulando por ahí en los medios de comunicación, en las escuelas y qué sé yo, que información, claro, clínica o, digamos, más desde un marco conceptual de los consumos, ¿no? Entonces circulan muchas representaciones sociales, de las que ya hablamos largamente acá en otras conferencias, en relación a esta problemática. Entonces por eso es importante ponerla en cuestión, situarla contextualmente, etc. Entonces, sí. No estoy pensando que... ¿Por qué? No me digas así que no me gusta interrumpir tanto. En realidad lo que estaba pensando es que también debe haber mucha dificultad en este momento, en este marco que estamos viviendo, en poder diferenciar entre el uso, el abuso, la dependencia, ¿no? Es como que sí. ¿Cuándo es uso y cuándo es abuso para un adolescente? Entonces, me imagino que debe ser bastante conflictivo también eso poder enmarcar un poco. Bien, bueno, no me voy a adelantar, pero justamente las categorías de uso, abuso y dependencia son categorías que tenemos que poder repensar en el campo de los consumos en general, pero de las nuevas tecnologías en particular, porque hay un problema ahí, digamos. ¿Quiénes son dependientes a las nuevas tecnologías? Todos. Todos. Sí, pero incluso yo pienso, ¿quién es más dependiente?
por ejemplo, ¿viste cuando vas a comer que ves mucho matrimonios o parejas que le ponen el celular a la criatura y la criatura no está eligiendo? Entonces, ¿ahí quién tiene una dependencia con la tecnología? Bueno, vamos a ir viendo. Hay distintas intervenciones que por ahí después de la charla vamos a poder empezar a problematizar, si se quiere. Pero digamos que esas ya son situaciones muy puntuales. Primero me interesa cómo dibujar hacer una pincelada así más social en relación a este tema, para después ir metiéndonos a lo que pasa hoy específicamente. La hipótesis, entonces, como decía, de esta problemática, de esta charla, perdón, es que estas problemáticas se tienen que pensar en el marco de lo que se llama digitalización de la vida, que es un proceso que empieza más o menos en la segunda mitad del siglo XX y que a medida que va avanzando el siglo y ni hablar en el siglo XXI, se va agudizando. ¿Qué quiere decir digitalización de la vida? Lo pongo en ejemplos. Cosas que antes se hacían de manera analógica se empiezan a hacer de manera digital. Desde una charla con un amigo, con una amiga, con tu pareja, hasta sacar plata del banco, hacer transferencias. Quiero decir, cada vez más ciertos procesos propios de la vida cotidiana pasan a ser digitales, con todo lo que esto implica, ¿no? Una percepción diferencial en términos de lo que es la materialidad del propio cuerpo, la relación con el mundo de lo material y de los objetos, se va transformando. Estas son cuestiones casi del orden filosófico en las que no vamos a profundizar, pero sí me parece interesante como base empezar a pensar en estos términos, que cuando hablamos de nuevas tecnologías, en realidad estamos hablando de las tecnologías de digitalización de la vida, digamos, porque si yo pregunto, esta es otra gran pregunta, ¿qué es la tecnología? O no, es una pregunta muy difícil. ¿Qué se nos ocurre cuando decimos tecnología? Así. Computadora primero. Computadora. Sí, teléfono. Teléfono, ¿qué tipo de teléfono? Todos los smart, o sea, te lleva a lo nuevo, la tecnología es como que te hace pensar en lo nuevo que va saliendo. Bien, bueno, este es el primer gran mito o la primera gran representación que tenemos anclada fuertemente, que es dejar pegado la idea de tecnología o de nuevas tecnologías con los insumos de digitalización de la vida, sobre todo los más nuevos o los más innovadores. Pero en realidad, si uno mira la historia de la humanidad, tecnología hubo siempre, ¿no es cierto? La rueda, la famosa rueda, es un gran invento tecnológico. No sé en qué momento de la historia, ahora ni me acuerdo en qué momento de la historia se produjo, pero es un gran invento tecnológico, entonces, y que transformó las condiciones sociales de vida y las condiciones sociales de existencia de manera exponencial, digo, las transformaciones que hubo a partir del invento de la rueda. ¿Qué otro? Un par de anteojos, tecnología, ¿no es cierto? Y sin embargo, jamás pensamos en eso cuando hablamos de consumos problemáticos de nuevas tecnologías o de dependencia, ¿sí? Como que hay ciertos modos de depender que no nos molestan tanto y ciertos otros que sí. De todos modos, vamos a empezar a meternos de a poco con esto. Entonces decía que estos procesos de digitalización de la vida se dan sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y se empiezan a agudizar digamos, desde fines de los 70, principios de los 80, hacia nuestra época, que coincide, digamos, con este fenómeno que tanto sociólogos como filósofos como otros cientistas sociales llaman posmodernidad. Que vos ya lo habrás escuchado 700.000 veces. La posmodernidad. ¿Te puedo preguntar qué era posmodernidad? No, yo siempre la jodo, Mariana. Bueno, entonces, digamos, lo interesante de pensarlo en estos términos es ¿qué pasó, digamos, en los últimos 40, 50 años que a nivel social empiezan a tener más pregnancia ciertos discursos y ciertas cuestiones que hacen que los usos de las tecnologías de pronto se hayan metido tanto en nuestra cotidianidad? Porque también podría haber pasado eso, podrían haber habido, y de hecho los hay, avances tecnológicos impresionantes en términos, no sé, de genética o incluso de software, qué sé yo, que no están disponibles para la vida cotidiana. Sin embargo, para la vida de las personas, ¿no? Y no están democratizados. Sin embargo, sucedió que se democratizaron en gran medida y que esto afectó de alguna manera, ¿sí? Sin decir si es para bien o para mal, pero afectó, transformó
los modos de ser de las personas. Y de relacionarse. ¿Cómo? Y de relacionarse. Y de relacionarse, Y exactamente. aparte no afectó de la misma forma a todas las edades. O sea, cada generación, hay gente, yo creo que la generación que están así, que están, o sea, de 2, 3 años, incluso la actual, no se está planteando nada de todo esto. O sea, es como que ya vienen incorporados. Sí. Por ahí, no sé, me parece más de 35, 40 es como que pueden pensar un poco si están haciendo uso o abuso, Sí. pero el adolescente es como que lo Ya debe tener nació, muy para internalizado. claro, nació con eso. Yo me pregunto, lo que yo, por ejemplo, terminé la facultad y no había celular, ni mail, ni nada, ni internet, ni nada. Entonces es como que a veces digo, qué raro. Lo veo un poco raro. Por ahí chicos, por ahí mucho más jóvenes que ya nacieron. Mi sobrino sabía poner YouTube en el teléfono antes de decir mamá. ¿Sí? Sí. Entonces digo, para esa gente no sé si se Está discriminan entre lo que es naturalizado. bueno y lo que es malo. Sí, ahí habría que, en esta idea de discriminar entre lo que es bueno y lo que es malo, después igual vamos a hablar un poco de esto, habría que ver también desde qué posicionamiento estamos enunciando que algo es bueno o malo y desde qué experiencia de la realidad estamos diciendo esto, porque cuando hablamos de nuevas tecnologías, una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer es precisamente esta, ¿nuevas para quién? ¿No? Si una persona de 20 años ya nació con todos estos dispositivos dando vueltas, y su manera, su subjetividad, su modo de hacer subjetividad, vínculos con otros, etcétera, ya está atravesada por estos dispositivos, por estas tecnologías. ¿Desde qué lugar y quién, ¿Para quién? dice y para quién esto es bueno o esto es malo, digamos? Por eso siempre, yo al menos siempre digo cuando hablamos de problemáticas sociales, corrernos del lugar de juez o jueza y decir esto es bueno o esto es malo, porque en realidad no hay un lugar, digamos, de verdad desde cuál denunciar si algo es bueno o malo. Esto no lo podemos saber. Depende cómo, digamos, qué usos hagamos. Si no caemos otra vez en esta, digamos, en esta reproducción de la lógica de que la sustancia es lo malo, excepto que ahora en vez de ser la sustancia, la mala es El la teléfono, tecnología, es el ponele. teléfono. Exactamente. Entonces, para no caer en esta lógica. Sí, eso está bueno, porque siempre que viene Cedronar uno dice consumo problemático. ¿Y a qué lo Sí. asocia? Lo asocia a una sustancia. Y el consumo problemático puede ser de un montón de cosas. De la tecnología, la medicalización, el consumo de lo que sea. Cosas que está bueno que veamos. Y la problemática de la tecnología es un consumo problemático en sí. Bueno, vamos a ver, digamos, vamos a ver. No es un concepto que esté tan trabajado como el de las drogas, ¿no? Vamos a ir viendo. Me interesa rescatar, como para situarnos históricamente y culturalmente, este pasaje, digamos, que estos procesos de digitalización de la vida que decía antes, se dan en el pasaje entre la modernidad, de la modernidad, digamos, a la posmodernidad. Uh-huh. Cuando hablo de modernidad lo voy a hacer muy cortito para no, porque si no podemos estar 3 horas hablando de esto. Cuando yo hablo de modernidad voy a estar hablando sobre todo del periodo del siglo XVIII al mediados del siglo XX, y que está asignado fuertemente por esto que Foucault llamaba sociedad disciplinaria. No sé sí. Sí. Sí, escucharon. Foucault, lo estudiamos. Sí, Pregunta de parcial. Pregunta de parcial. Bueno, yo no les voy a hacer Pero no empieces por favor a torturarnos. no lo voy a hacer. Pero, digamos, de todas las características que Foucault atribuyó, Sí. así se llama, a la sociedad disciplinaria, la que me interesa, digamos, rescatar ahora es esta función que tenían las instituciones de moldear a los sujetos. Es decir, en la modernidad, bajo el paradigma de una sociedad disciplinaria, lo que había eran instituciones fuertes, en general instituciones de encierro, como la llama, que cumplían, digamos, este rol social de mantener cierto orden social a partir del disciplinamiento y el castigo de los cuerpos. Vigilar y castigar. Exacto, vigilar y castigar, cuerpos, subjetividades, para sostener cierto orden social, imponer a los ciudadanos los valores socioculturales. De hecho, estaba el panóptico. Sí. Claro, bueno. Que me lleva, hablando de tecnología, me lleva a Gran Hermano y Sí. parecería un panóptico que tienen que Sí. todo el tiempo los vigilan, los controlan, ¿no? Digo, esto Sí. de llevar la vida a... Yo había traído una foto de un panóptico y la comparación con una especie de panóptico actual, pero después la saqué porque me parecía que por ahí no íbamos a ir del tema, pero bueno, hubiera estado bien tenerla. Entonces,
Una metáfora que a mí me gusta mucho para, digamos, con este dolor de cabeza se me va la palabra. Para poder explicar. Gracias, esta sociedad disciplinaria es la de la ortopedia social. ¿Sí? La ortopedia es una disciplina que se ocupa de ¿qué? Principalmente. ¿Qué hace? La ortopedia de los pies. Sí, pará, no, la ortopedia puede De todo lo que es ortopédico, de todo lo que es lo de cosas de problemas, bastones, sillas de rueda. Bien, es decir, corregir ahí está, eso. Vos dijiste los pies, las Los plantillas. pies. Claro, ahí quise decir. Corregir ciertas disfuncionalidades, por supuesto, entendidas como lo que se corre de la normalidad y entonces empieza a ser disfuncional, perdón. Entonces, la ortopedia vendría a ser la disciplina que intenta corregir mediante la utilización de dispositivos rígidos, duros, las deformaciones, entre comillas, del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ortopedia social, estamos usando esta metáfora, pero para la subjetivación. Todo aquello que esté desviado, ¿sí? Lo pongo entre comillas, de lo que la norma establece, son las instituciones las encargadas de corregirlo mediante dispositivos ortopédicos institucionales en este caso, ¿sí? Pensemos en cuáles son las instituciones de la modernidad clásicas. Bueno, la escuela, la familia, las cárceles, los hospitales, la fábrica, ¿sí? Bueno, todas las que nos puedan ocurrir. Digamos que la principal institución que reúne a todas estas instituciones es el Estado, ¿no? Que se está consolidando como Estado-nación. Bueno, entonces, ¿qué pasa en la posmodernidad? Aparece este filósofo que se llama Gilles Deleuze, y dice, bueno, está bien, Foucault tiene un punto, tiene razón en este sentido, con el tema de la sociedad disciplinaria, pero hoy en día, y esto lo está diciendo en los 90, desde los 80 en adelante, empieza a suceder otra lógica, además de la sociedad disciplinaria, que es la de la sociedad de control, la lógica del control. Es decir, a estas funciones de vigilar y castigar que estaban, digamos, instaladas sobre todo en las instituciones modernas, se suma la función del control, ¿sí? ¿Y quiénes tienen, digamos, atribuidas la función de controlar ahora? ¿Son las instituciones? ¿Las instituciones de la modernidad? No, el propio sujeto. Bueno, va un poco por ahí. No es ni sí ni no, en realidad. Las instituciones tienen estos atributos todavía, ¿sí? Pensemos hoy en día, en la escuela, digamos, también tienen métodos de disciplinamiento. Y no solo los institutos de menores. Los institutos de menores, las cárceles, bueno. Todo esto de algún modo se mantiene, pero se va a la vez como desplazando hacia la gran institución de la posmodernidad, que ya no es el Estado, aunque el Estado cumple un rol, digamos, social fuerte, sino el mercado, ¿sí? O sea, empieza a pasar la función del control, la vigilancia y el castigo de una lógica institucional estatal, ¿sí? Centralizada, etcétera, a la lógica del mercado, que es la lógica de la compra-venta, del consumo. Del consumo, exactamente. Y ahí viene lo que un poco introducía Mariana, diciendo que es el sujeto mismo quien se controla. O quien no puede controlarse. O quien no puede controlar. Bueno, pero en realidad vamos a pensar en términos de que hay un control sobre uno mismo o sobre una misma, en el sentido de que los modos de sujeción, si antes eran, digamos, impuestos desde una institución hacia el sujeto, es decir, venían de afuera del sujeto hacia el sujeto, en una sociedad de control, el mecanismo que empieza a funcionar empieza a ser el de el poner a circular deseos que los sujetos interiorizamos, ¿sí? Y en nombre del deseo producimos nuestra subjetividad acorde a lo que se nos pide. Vamos a poner ejemplos, porque siento que está siendo un poco como abstracto todo esto. Traje acá una foto, unas publicidades, me olvidé de tacharles las marcas, pero bueno, espero que no sea un problema. Tengo puesto así para que la cámara se enfoque bien.
Sí. Bien. ¿Qué vemos Ya ahí salió en la primera publicidad? Fútbol. No, La la primera primera es la Ah, la del primera es la de arriba. desodorante. Axe. Desodorante que la persona se lo pone. A ver, ¿qué me Que va transmite? cambiando el cuerpo en función a medida que va poniéndose el desodorante. Bien, ¿cuál es el mensaje de esta publicidad, digamos? ¿Cómo te hace lucir el desodorante? Bien, es decir, que al ponerte el desodorante, Ese desodorante, este desodorante, vas a tener no sé, un aspecto agradable. Ponele. Ujú. bien. ¿Y qué más dice? Además de que vas a tener un aspecto agradable. Que vas a oler bien. Eso no sé si lo dice, eso lo suponemos nosotras. Hay algo interesante ahí, que hay, ¿cuántos cuerpos hay en esa foto? 2. Dos. Bien. ¿Y cómo caracterizarías a los cuerpos estos? Uno bueno y uno malo, digamos. ¿Por qué bueno y malo? Vos decís que hay dos cuerpos. Sí, Bueno, el que tiene el desodorante es el de arriba, Sí. digamos. Como que es escultural de gimnasio. bien. Y el otro es distinto. Eso no quise decir uno bueno y uno malo. No, pero justamente, María, lo que vos dijiste tiene que ver con lo que la sociedad impone. Exacto. La sociedad está imponiendo, esto está bien y esto está mal. Exacto. Entonces no tenés que ir por acá. Mira, ponete el desodorante que te lleva a lo bueno. O sea, no fue errado lo que vos dijiste. Tiene que ver con la Exactamente. sociedad. Tiene Claro, que lo que ver- la sociedad considera que está bien. Que esa persona, que si uno tiene el desodorante, se tiene que sentir más identificado, que te empodera más de esa manera. Exactamente. Hay una... Es lo que te llevan todo el tiempo. Sí, hay un uso estratégico, digamos, de cuestiones socioculturales que están en juego. No es que la publicidad nos manipule, qué sé yo, sino que toma lo que nosotros, lo que está circulando socialmente para aprovecharlo y vender productos, digamos. Lo que a mí me interesaba destacar de esta publicidad es precisamente esto, ¿no? Que incluso cuando las personas sabemos que estos son mandatos sociales, obviamente el cuerpo sobre el que se está echando el desodorante es más deseable que un cuerpo gordo, es decir, que un cuerpo flaco es más deseable que un cuerpo gordo, que esto no es necesariamente así, o que en todo caso no está bueno verlo de esta manera, ¿no? Aún así, muchas veces yo llevo esta foto a algunas capacitaciones y lo primero que me dicen cuando digo, bueno, todos sabemos que si nos ponemos un desodorante no se nos transforma el cuerpo, muchas personas me responden así, sin pensar, automáticamente, como, no, ojalá fuera tan fácil, ¿no? En ese ojalá fuera tan fácil, lo que hay es precisamente esto de lo que hablábamos antes, esa producción de deseos que están circulando socialmente, que hacen que vos misma o vos mismo estés constantemente evaluándote y controlando tener un cuerpo deseable en los términos en que el mercado dice que un Exactamente. cuerpo es deseable, ¿no es cierto? Sin poder cuestionar, por otro lado, el fundamento de por qué este cuerpo es más deseable que este, qué significa que un cuerpo sea deseable, por qué un cuerpo tiene que ser deseable, ¿no? Ujú. Quiero decir, preguntas que van más al hueso de la cuestión. Ujú. Bien, después tenemos la foto de Messi, ¿no? Sí. Que creo que es una publicidad o de botines o de la camiseta, no sé. Pero lo que dice es que las expectativas no son nada y la voluntad lo es todo. ¿Qué está queriendo decir esta publicidad? Las expectativas no son nada, la voluntad es todo. Como que si todo dependiera de la voluntad. Y la realidad es que no depende todo de la voluntad. Bien. Hay que... O sea, no se puede solo esperar que, o la motivación, no, o espero estar motivado, espero tener ganas. No, la realidad es que muchas veces no hay ganas y hay que hacer a pesar de. Bien, exactamente. O que a veces, digamos, las condiciones, digamos, iniciales en que una persona se encuentra no habilitan que uno pueda llegar a ser Messi, porque de pronto no tuve el tiempo de entrenar tanto, o soy mujer y el fútbol femenino no está bien visto, o no se le pone plata, qué sé yo. Digamos, hay muchos condicionamientos que hacen que alguien pueda o no llegar a ser Messi, ¿no? Que están totalmente invisibilizados en los discursos de la publicidad, sobre todo, pero en general de los medios de comunicación, y prometo que esto tiene que ver con el tema de las tecnologías.
Pero primero me interesa como marcar La base. un escenario, claro, el escenario sobre el cual desde el cual estamos enunciando esto. Por otro lado, hay una pregunta que no está hecha acá, pero es, Messi es el símbolo del éxito, digamos, de lo que muchos adolescentes aspiran a ser. Es decir, el símbolo del éxito. Entonces, un poco estos discursos, como vemos, también lo que nos están vendiendo no es solamente la camiseta, el desodorante o el iPhone, como en la tercera publicidad, sino modos, pautas de vida, ¿sí? Pautas de subjetivación. Es decir, si vos querés tener éxito con las mujeres o con los varones, tenés que tener este tipo de cuerpo y este otro no. Si vos querés llegar a tener éxito deportivo, tenés que esforzarte a más no poder, invisibilizando todas las condiciones de existencia que preceden tu voluntad, digamos, y que de hecho la condicionan. Si vos querés ser moderno y qué sé yo, tenés que abandonar tu teléfono, ¿no? Y comprarte un iPhone. Y comprarte un iPhone, ¿no? Pegar el salto hacia la tecnología, hacia lo sé. Bueno, entonces estos son todos modos, digamos, por poner solamente 3 ejemplos, pero está lleno, los medios están llenos de este tipo de discursos que lo que hacen es producir subjetividad a partir de la modulación. Ya no es el moldear las subjetividades y los cuerpos, sino el modularlos a partir de la producción de deseos que después las personas internalizan, ¿sí? Ya no viene la escuela a decirte tenés que ser flaca, sino son tus compañeras, vos misma, mirándote al espejo, ¿sí? Bien, esta foto es Miss Brasil 2001. Este ejemplo lo saco de un libro muy bueno sobre este tema que... Uy, esto está lleno de chocolate. Que se llama El hombre posorgánico. Es un libro de Paula Sibilia que trabaja precisamente las relaciones entre las nuevas tecnologías y los modos de subjetivación. El hombre posorgánico. Y ella pone el ejemplo de esta chica que es Miss Brasil 2001, que hubo toda una polémica en relación al caso de ella, porque ella ganó el certamen y después de haberlo ganado se enteraron de que ella había, ¿cómo se dice? ¿Trucado? No trucado, sí, había como intervenido su cuerpo con cirugías, pastillas, no sé, cuestión que lo que decían es que su belleza no era natural. Sino producto, gracias Mariana, de la tecnociencia, ¿no? De la tecnología, podríamos pensar. Entonces, acá hay una discusión muy interesante para pensar, porque ¿qué quiere decir que una belleza sea natural? ¿No? ¿Qué quiere decir que una belleza sea natural? ¿Qué es lo natural? Y acá volvemos a la discusión en relación a la rueda, ¿no? Un poco la hipótesis para pensar el tema de las tecnologías es que no existe un mundo digamos, un mundo interpretado por humanos sin tecnología, ¿sí? Porque ya de por sí el lenguaje, el discurso que usamos para hablar, para interpretar, es una tecnología también, ¿sí? ¿Se entiende, no? ¿Esto? Sí, se entiende perfectamente. Entonces, esta decisión entre naturaleza y tecnología, yo la traigo a Miss Brasil 2001, pero digamos, la podemos encontrar en casi todos los discursos que hay en relación a estas problemáticas. La disociación entre naturaleza y tecnología en realidad es una trampa, como ponemos ahí, es una trampa epistemológica, ¿sí? Porque no hay manera de escindir la naturaleza de la tecnología debido a que todo ya está atravesado por la tecnología. Exacto, incluso la naturaleza, los modos en que nosotros interpretamos la naturaleza están atravesados por las tecnologías, digamos, de la información, la comunicación, pero también las tecnologías del yo, como diría Foucault, ¿sí? Que también son tecnologías. Ella responde a esta acusación, dice, ¿de qué servirá si voy al cirujano a los 60 años? Tengo que invertir ahora, pues esta carrera solo dura hasta los 30. ¿Por qué traigo este ejemplo? Ella hizo ahí un uso de la tecnología estratégico, en algún sentido, ¿sí? Es decir, ¿qué se espera de mí? Que yo sea bella, linda, qué sé yo, en estos términos, en los términos de este tipo de cuerpo. Bueno, voy a usar entonces los recursos que tengo a disposición para invertir sobre mí misma
y hacer de esto una carrera, digamos. Insisto, sin ir al juzgar si esto está bien, si esto está mal, bueno, preceptos morales que seguramente cada quien tendrá lo suyo, me parece interesante esta respuesta porque también, digamos, nos pone a pensar una cuestión de la cual se habla mucho, que es que en la posmodernidad los sujetos no solamente internalizan los deseos que circulan en el mercado de subjetivación, sino que además, ¿cómo es la expresión? No solo, perdón, dijiste No solo internalizan los deseos que están en circulación, es decir, internalizan para sí mismos los deseos, no es que viene la escuela y te lo impone, sino que vos lo tomás del medio. Claro, vos deseas este cuerpo, digamos, y pones a disposición la tecnología, sea el maquillaje o las cirugías, no importa. Sí. No, después te pregunto. Dale, pregúntame. No, pensaba, pues estaba viendo la foto que pusiste antes de Messi. ¿Y acaso Messi no usó tecnología para ser un buen jugador porque no podía crecer y se fue a Barcelona o a no sé dónde empezó su carrera en España? Con tecnología para lograr el éxito. El punto es que a disposición de qué está, en función de qué está también la tecnología. Esto es lo que un poco el punto que queremos hacer, es que la tecnología está en todo. Totalmente. ¿Sí? No podemos, es lo mismo que cuando hablamos de las drogas. La guerra contra las drogas es obsoleta en el sentido de que un ibuprofeno es una droga, ¿no? Y bueno, podemos seguir pensando, pero la guerra contra las tecnologías, la tecnofobia, el pensar que la tecnología es algo que nos va a arruinar la vida, en realidad es un pensamiento muy pesimista, pero además que tiene esta trampa epistemológica que es pensar la tecnología como algo separado de lo humano, cuando la tecnología es producto y a la vez produce lo humano, ¿sí? Entonces, si nosotros separamos la tecnología como de nuestra condición humana, lo que estamos haciendo es enajenarnos respecto de lo que estamos produciendo nosotros mismos como sociedad. Entonces, digamos, a ella la traigo como ejemplo de un uso de la tecnología que es, de alguna manera, se puede pensar, de agencia, ¿sí? En el sentido de usar la tecnología para producir algo para mí, de alguna manera. Después igual lo vamos a ver con otros ejemplos. Entonces, el consumo problemático de nuevas tecnologías, que es un concepto que lo pongo así, pero en realidad hay que ponerlo entre comillas, está relacionado a las problemáticas de consumo en términos generales, ¿sí? Un poco lo que queremos dejar establecido cada vez que damos una charla es que no podemos pensar los consumos problemáticos, el fenómeno de los consumos problemáticos, sean de tecnología, de drogas o de lo que fuera, sino en el marco de una sociedad en la cual hay problemáticas de consumo. ¿Por qué se dan las problemáticas de consumo? Bueno, precisamente porque toda nuestra producción de subjetividad está atravesada por las lógicas de mercado, por las lógicas de consumo, como veíamos en las publicidades. ¿Cómo no va a existir problemática de consumo en una sociedad donde para vender un desodorante te dicen, te adosan o te asocian en el sentido de que vos tenés que ser flaco, marcado, bello, ¿no? Digo, ahí hay un tema, porque vos ya no vas al desodorante por el desodorante. Vas al desodorante buscando ese cuerpo, todas esas representaciones que están circulando exactamente ahí atrás. Bueno, esa es un poco la base de una sociedad donde hay, digamos, donde suceden problemáticas de consumo. Y el consumo de nuevas tecnologías particularmente, digamos, se enmarca dentro de lo que es la esfera de los consumos sin sustancia, ¿sí? Los llamados consumos sin sustancia, es decir, aquellos que donde no están mediados por una droga, por una sustancia psicoactiva, sino que tienen que ver con comportamientos, como por ejemplo, son ¿qué consumos sin sustancias se les ocurren, además de las nuevas tecnologías? Yo mientras limpio esto, los medicamentos. Los medicamentos son sustancias. No, pero hablando en función de tecnología. No, en general. Sustancias. Adicto juego, al trabajo. La ludopatía, la adicción al trabajo o a los videojuegos. Bueno, es tecnología. Bueno, pero también, a ver, ¿qué otra adicción?
A las compras. a las compras, ¿sí? A la comida. Digo, hay un montón de problemáticas de consumo que no se relacionan directamente con las De drogas, alcohol. las llamadas drogas. No, pero eso igual es Es sustancias sustancia. psicoactivas. Ah, también sustancias. Ah, bueno. Que se enmarcan dentro de esto que se llama, este universo que se llama consumo sin sustancias, que en términos, digamos, epistemológicos es un tema también para pensar si hay que pensarlos en la misma línea que los consumos con sustancias o que hay que pensar cierta dentro de un campo común, que es el de los consumos problemáticos, si hay cierta especificidad entre los consumos con sustancias y los consumos sin sustancias, que no se pueden meter todos adentro de una misma bolsa, ¿no? Digamos, estas son preguntas, son interrogantes o debates que están abiertos en la comunidad científica, en la gente que está pensando. Y no todos son iguales en las mismas. A ver, según las clases sociales también hay una tendencia a determinados consumos, con o sin sustancias. Sí. ¿No? Pero me parece que también está muy marcada esa diferencia. Sí. De hecho, digamos, para situar bien, digamos, para pensar en realidad más adecuadamente cualquier problemática social, nunca se puede pensar sino en función de la clase social, pero también del género, de la edad, exactamente. En este caso de los consumidores o los usuarios, usuarias. Sí, absolutamente. Yo no me voy a meter en esos temas porque ya son muy específicos y nos iríamos a las 3 horas de videoconferencia. a las 3:10, ¿no? A las 3 también nos quedamos cortos. Entonces, hay una otra pregunta, digamos, que me parece interesante explicitar, que es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de nuevas tecnologías? ¿Hablamos, por ejemplo, de adicción o de problemática de consumo de tecnologías? ¿Hablamos, por ejemplo, de el último descubrimiento en genética que se hizo, qué sé yo? En general no. Lo que circula en realidad es que lo que estamos hablando finalmente es de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Sí? Y más particularmente del uso de las redes sociales. Sí, en realidad sucede esto, lo que vos decís, que las personas hablamos de el uso de los celulares, o el uso de la computadora, o el uso de no sé qué. Y ahí lo que estamos haciendo es invisibilizar que en realidad lo preocupante es el celular en sí mismo. Si yo lo tengo apagado al celular acá y ¿es problemático? No, para nada, sino justamente lo que estás diciendo vos, las redes sociales, los videojuegos, o sea, todo lo que genera el consumo problemático. Lo que sucede, no quiero decir adentro, porque no es que suceda adentro, pero lo que sucede a través del celular, aquello con lo que yo establezco relación mediando el celular. ¿Sí? Pero digo, ese es un primer punto a distinguir. El problema no es el dispositivo que usemos, o lo problemático, digamos, no lo vamos a situar en el dispositivo que usemos, sino en la relación que estamos estableciendo con aquello que está, digamos, mediado por el dispositivo, pero que no es el dispositivo. Entonces, esto me parece como interesante, en primer punto, remarcarlo. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, en realidad ya es un concepto muy difuso, porque en realidad lo que estamos hablando casi siempre, el 90% del tiempo, es de tecnologías de la información y de la comunicación. Esto no está pasando. Sí, está pasando acá, ¿eh? Yo también viendo el otro monitor. ¿Segura? Mira, ahí estamos. ¿En esta? Esta no, yo la pasé. Le pasé la otra. ¿No pudiste? Sí, no pasa. A ver. Veníamos bien, ¿eh? Se trabó todo, me el video también. Bueno, ahora la ponemos por acá y seguimos por acá. Ahí. Vamos a compartir desde acá. Vamos a abrirla acá. Miren que la compartimos desde esta misma máquina. Es este, ¿no? Consumo problemático, la digital. Y te lo voy compartiendo desde acá. ¿Y el micrófono y eso? Sí, no, todo funciona todo perfecto, porque te estoy escuchando desde acá. Sí. ¿En cuál estabas? Vamos a vamos abajo. ¿Querés que use el control? No hay el mouse, ¿no? Para que no tenga que estar ella pasando. No te preocupes. ¿En esta? En esa, pero íbamos a pasar a la siguiente. Así que... Bueno. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahí.
Ahí va. Perfecto. Pásame una más así se Dale, concentra todo. me vas diciendo. Y una más. ¿Querés que yo desde acá? Por ahí es más fácil que... Ahí va. Ahí está, perfecto. Sí, seguí todo hasta que aparezca. Ahí está, listo. Bueno, entonces, para pensar algunas de las características generales de esta problemática específica, en relación, digamos, hay dos dimensiones que tenemos que tener en cuenta. Una es respecto de la construcción del problema en sí mismo, y otra es en relación a las manifestaciones que socialmente más nos preocupan, que no es lo mismo, digamos, son también cosas que hay que poder separar. Respecto de la construcción del problema, lo que podemos decir es que es un problema bastante nuevo y que entonces, como tal, hay falta de casuística, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que casi Datos. todos los de datos, de casos incluso, que lleguen a centros de salud o a dispositivos asistenciales. Entonces, lo que, al menos en el relevamiento que estuvimos haciendo de algunos estudios, que tampoco hay muchos, en general son estudios aislados, artículos, es muy difícil encontrar un estudio exhaustivo sobre el tema. Lo que encontramos es que tal vez hay todo un artículo de, no sé, 7 páginas que habla de las adicciones a las nuevas tecnologías, pero de pronto el caso sobre el cual se fundó todo ese artículo es uno solo que llegó. Entonces ahí es muy difícil. Exacto. Falta de casuística. También faltan marcos teóricos específicos para pensar, marcos teóricos, conceptuales específicos para pensar esto. En general se suele hacer mucho foco, se suele no problematizar todo esto que que estamos tratando de problematizar, que es, se habla de las nuevas tecnologías como algo ya dado, no se historiza qué son las tecnologías, qué función cumplen a nivel social y producción de subjetividad. Se suele dar por sentado que hay un fenómeno que es la adicción a las tecnologías, cuando en realidad podríamos ponerlo entre signos de pregunta. ¿Existe la adicción a las tecnologías? ¿O la adicción, hay adicción y la adicción es a la tecnología o es O a lo que está del otro lado, sí, que el celular media? Exactamente. ¿Qué es lo problemático? Digamos, ¿no? Bueno, estas son preguntas que en pocos estudios de los que estuvimos leyendo encontramos. Por otro lado, hay poco abordaje institucional y legislación al respecto, ¿sí? Poca perspectiva de efectos a largo plazo. No sabemos muy bien, y esto es una realidad, cuáles van a ser los efectos de los usos de las tecnologías que estamos haciendo, no solamente acá hablando de las redes sociales, sino en general. Digo, para trabajar, ¿no? Esta cuestión de que nosotros, hoy Mariana nos comentaba recién que, no, Mariana, no, vos Cecilia, comentaste antes que no estuviste en la semana en la oficina porque estuviste un problema, bueno, y estuviste trabajando desde el celular, es decir, que lo que no se puede interrumpir es el trabajo, incluso en una situación donde por ahí habría que pero bueno, es que te va llevando la misma sociedad, es como que, por ejemplo, o tenés que eliminar todos los contactos o hacer de cuenta que no te llegan los mensajes como para desenchufar realmente, pero es tan grande, y no sé si es adicción, pero es tan grande lo que se impone, sí, que llega un momento que lo sistematizás, y la verdad creo que no está bien, pero no está bien desde ningún ámbito, no solamente. Creo que tampoco está bueno que una persona se vaya de vacaciones y que el celular le siga sonando con temas laborales porque está en un grupo. Mira, yo el otro día quise sacar el celular. Tardé 20 horas en volver a conectar el WhatsApp. Quise desconectar y tardé 20 horas en volver. Digo, qué adicción. Yo en su momento había fumado varios años y pude dejar de un día para el otro y nunca más lo fumé, hace años, ¿no? Ahora digo, el WhatsApp lo puedo dejar 20 horas y volví. 20 horas nada más. Lo di de baja y era como que era importante, ¿no? Volver a tener los contactos y volver a comunicar. O sea, como que yo quise, pero también hubo una realidad. Ya hay gente que es la única forma que tiene de contactarse. Y me quedaba fuera de un montón de cosas, de trabajo, de grupos, de esto. Totalmente. O sea, y no me quedó otra que volver. Exacto. Por eso volver al tema de problematizar, porque vos me dijiste, bueno, yo lo hiciste la comparación con el cigarrillo, ¿no? Y en realidad estamos hablando de dos realidades totalmente distintas, o de dos fenómenos totalmente distintos, precisamente por lo que decíamos antes y que está ahí escrito ahí abajo. Todas somos dependientes del celular, en la medida en que lo necesitamos para trabajar, en la medida en que lo necesitamos para comunicarnos con
las personas que queremos, para hacer arreglos, para enterarnos de eventos que nos interesan. Quiero decir, no sé si tiene sentido pensar en términos abstencionistas, ¿no? Como, bueno, voy a abstenerme de usar el celular como voy a abstenerme de fumar las próximas 2 semanas. ¿Por qué? Porque hay todo algo del orden de la realidad que no necesariamente es problemático, que también pasa en los dispositivos, ¿sí? Entonces, que quizás lo problemático es no poder poner los límites. O sea, justamente. bien, vamos a ir O sea, bien. no que esté el WhatsApp. Lo problemático es que uno tendría que decir, no le doy bola de tal hora a tal hora. O son las 10 de la noche y... Pasa que te empieza a sonar, no sé, es difícil, Bueno, no, es complicado. hay un margen de Es libertad. complicado. O sea, la propuesta nuestra al menos es que hay un margen de libertad donde uno después puede tomar decisiones al respecto, ¿sí? En la medida en que uno no puede tomar decisiones respecto del uso que está haciendo de las tecnologías, del uso personal, etcétera, que es de las No tecnologías, poder tomar decisiones eso es lo significaría problemático. que la tecnología te consumió a vos. O sea, que o sea, por más que quieras, no lográs desconectar. Eso Que no lográs desconectar, sí, que no lográs usarlo como de manera agenciante y no alienante, por decirlo de algún modo, ¿sí? O sea que, pero no porque la tecnología te consumió, sino porque la realidad que estás viviendo te está pasando por arriba, a través de la tecnología, pero si no hubiera tecnología estaría sucediendo Pero de otra mismo, manera. no sé, así en vos, contexto, por ejemplo, yo que estoy mucho en el ámbito de adolescentes, ¿sí? Veo que suben todo el tiempo, no sé, que van a bailar por ahí y suben un video de algo que está pasando cuando yo lo que pienso es, y si el chico o la chica estaba filmando esto, o sea, no lo estaba disfrutando porque estaba pendiente del filmar, o sea, ¿cómo te va llevando a no vivir el presente? Bueno, pero ahí hay otra cuestión, bueno, es un poco desordenado, pero bueno, ya que lo estamos trayendo, que iba a elaborar un poco después, que es, ¿qué significa vivir el presente para personas de cierta generación y qué significa vivir el presente para personas de otra? Para una persona joven, por ahí vivir el presente significa filmar eso, ¿sí? Y ponernos en el lugar de eso no es vivir el presente, es ponernos en el lugar de jueces, juezas que, al menos en términos de intervención, lo podemos hacer como madres, como amigas, como hermanas, pero en términos de intervención del ámbito de la salud, no sé si está tan bueno, ¿sí? Porque es estar imponiendo una interpretación de la realidad por sobre otra, que también es legítima, que hay que, antes de escucharla, o sea, antes de escuchar, che, ¿por qué filmás? ¿Qué tipo de placer te produce? ¿Para qué lo haces? A veces ni siquiera es para mirarlo después, porque muchos argumentos que escuchamos es, bueno, pero si después ni siquiera lo miran, ¿para qué lo filman? Bueno, tal vez es para filmarlo, simplemente, ¿no? Es otro modo de conectarse con la realidad, distinto por ahí que el de otras generaciones. Ahora, si antes de preguntar, vamos a decir, esto me hace ruido, ya estamos en un posicionamiento difícil para abordar el tema, porque estamos con un fuerte prejuicio. Exacto. Entonces, yo sigo mirando acá, pero no. También un poco lo que venimos hablando, ¿no? Desarmar la dicotomía entre tecnofilia y tecnofobia. Es decir, la tecnofilia es como la fascinación y la admiración de la tecnología es aquello que llegó para revolucionar el campo de la vida en un buen sentido y poder liberarnos y qué sé yo. O la tecnofobia, que es la tecnología vino a clausurar toda posibilidad de vínculo humano y de libertad. Pero es polarizar eso. Esto es polarizar y es lo que no nos interesa hacer, digamos, porque si no volvemos a poner el foco en lo bueno y lo malo, la sustancia o en la tecnología, cuando en realidad lo que tenemos que hacer el foco es en la relación que se establece entre los sujetos, la tecnología y el contexto en el cual esa tecnología es producida y esos sujetos están interviniendo. Bueno, entonces, todos somos dependientes porque ¿qué hacemos a través de los dispositivos digitales? Todo, ¿sí? O sea, nos enamoramos, nos conocemos, ganamos plata, perdemos plata, cobramos el sueldo, todo lo que nos permite existir lo hacemos a través de dispositivos digitales. Entonces, todos somos dependientes, lo cual nos hace tener que problematizar esta categoría o esta división clásica de uso, abuso, dependencia, ¿sí?
porque entonces todos estamos A uso. con dependencia y eso no es necesariamente un problema. Bueno, las manifestaciones que más preocupan, yo acá enumero algunas. Una es el grooming, el ciberbullying, ciberstalking, ciberviolencia, el porno vengativo, esto es una de las modalidades de la violencia de género, el sextortion, lo mismo, abuso de juego y apuestas, y después cuestiones más analógicas, si se quiere, como problema de postura, que yo tengo muchos, ansiedad, nomofobia, nomofobia es como esas cosas que hacen los estadounidenses de ponerle nombre a todo, ¿no? De clasificar todo, se llama no mobile phobia, o sea, la fobia de no tener el celular encima. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho que cada vez que salgo a algún lado, o cada vez que me levanto, o cada vez que no sé qué, en algún momento me toco el bolsillo porque es donde yo usualmente tengo el celular. Entonces, y cuando no lo tengo, a veces lo tengo en la mano, lo primero que hago es preocuparme y, como acto reflejo, pensar dónde está el celular, ¿no? No lo tengo en el bolsillo, pero lo tengo en la mano. Eso es un poco como respuesta a esta cosa de la fobia a no tener el teléfono. Por supuesto que en realidad no es fobia a no tener el teléfono, sino a estar descomunicada. Desconectada, sí. A que no me lleguen los mensajes, a no enterarme de lo que y si justo pasa algo y yo no lo sé. Y si justo, claro, y si mi hija le pasó algo y no estoy igual. Después el síndrome, lo digo entre comillas, FOMO, que es precisamente esto, es el fear of missing out, que es el miedo de estar perdiéndote de algo que está sucediendo, ¿sí? Es decir, esta idea de que hay simultáneamente sucediendo cosas y tenemos siempre la sensación de que hay algo mejor que está sucediendo y que nosotros no nos podemos perder si, digamos, no estamos informados, no nos llega la información. Y por otro lado hay este tema que es interesante, que es un supuesto menor control de la imagen personal, ¿sí? Con todas estas cuestiones de cuando se divulga alguna imagen del orden de lo íntimo y yo qué sé, salen un montón de discursos que tienen que ver con, bueno, cómo puede ser que haya tan poco cuidado de la imagen personal, que esto y lo otro. Y en realidad hay un concepto muy, muy interesante que lo desarrolla esta mujer de la cual yo hablaba antes, Paula Sibilia, que es el concepto de extimidad, ¿sí? Que es, mientras en el siglo XIX era la intimidad, aquel espacio donde las personas podían ser quienes eran, en el ámbito de lo privado, hoy en día pareciera ser que no hay algo así como un espacio de intimidad o de privacidad, porque lo que hacemos con esa intimidad o privacidad es publicarla, y entonces no es que deja de existir, sino que la construimos hacia afuera, digamos, ¿sí? Construimos algo del orden de lo íntimo, ¿sí? Pero publicándolo, haciéndolo público. Sí, pero para mí es como que, por ahí no, pero para mí es como que pierde la realidad. Es como cuando uno quiere transmitir algo a lo público y deja de ser como interno, es como que lo hace como con un libreto para mostrar algo que quiere mostrar y no necesariamente, digo, a mí me parece eso, capaz para la nueva generación no, ¿se entiende? Sí, ahí yo diría como sí y no. Hay un cierto libreto que es lo que hablábamos al principio, que es cuáles son las expectativas sociales que están circulando en relación a los sujetos, ¿no? Entonces, yo sé que hay ciertas cosas que las publico y van a tener éxito y van a tener muchos me gusta en Facebook, qué sé yo, y otras que no van a tener ningún tipo de repercusión. En ese sentido hay un libreto, porque todos conocemos más o menos los códigos sociales de lo que tiene éxito o no en las redes. Ahora bien, tampoco es que es menos real una imagen que construimos en las redes, porque también está mucho este discurso, una separación entre quién una persona es en las redes, cómo se muestra y cómo es en realidad. En realidad, la construcción que una persona hace de sí misma en las redes es parte de lo que esa persona es, ¿sí? Porque no es que el mundo real es el mundo material. Diferente. Claro, y tampoco es que el mundo real es el material y el virtual es una cosa aparte. Esta es como también otro mito que hay que poder derribar, porque si no volvemos a la dicotomía naturaleza-artificio, naturaleza-tecnología, que no funciona, digamos. Entonces,
me interesa pensar este término de extimidad porque en realidad no es que hay menor control de la imagen personal, sino que hay tanto control de la imagen personal que cuando algo de ese control falla, ¿sí? Es decir, se me escapó una foto que yo no quería publicar o alguien la levantó y la viralizó, entonces ahí es donde aparece el problema. No hay ningún problema mientras mi imagen personal está controlada dentro de los límites de lo que yo estoy construyendo, digamos, ¿no? El problema aparece, la vergüenza, la humillación, etcétera, cuando algo de eso se escapa de control. Exactamente. Y estos son todos los que vemos ahí, las manifestaciones que más preocupan, como decía, fenómenos propios de las redes sociales y del uso de videojuegos y este tipo de dispositivos, ¿sí? Como decía, entonces las nuevas tecnologías, en realidad estamos hablando de las tecnologías de la información y de la comunicación. Ah, no, tenemos que pasar de allá, me olvidé. Ahí. Entonces, sí, una más. ¿Una más? Ahí va. Acá traje algunas fotos que en general las usamos para debatir y qué sé yo, pero bueno, hoy no vamos a hacer un gran debate, pero igual las quería traer. ¿Qué ves en estas fotos, Cecilia? ¿Qué veo? Veo lo que te decía ahí al comienzo, los padres dándole el celular para que los chicos hagan algo, por ejemplo, comer. En el caso del medio que está el padre con la computadora, como la zanahoria con el burro, para que camine, ¿viste? Bien, ¿y a dónde está yendo? A la escuela. A la escuela, o sea, la zanahoria con el burro para ir a la escuela. Sí. Bien. Y después los cambios de generación, ¿no? Los abuelos que no hay tecnología y están a los besos y abrazos. Sí. Y la falta de contacto porque está cada uno conectado con su tablet, con su teléfono. Son jóvenes o adolescentes, parecen. Bien. ¿Y en la última? Y en la última, justamente, ¿qué es lo que pasa cuando estás en línea y de lo que te estás por ahí perdiendo cuando estás fuera de línea? La brecha. ¿No? Bien, eso, como una supuesta división tajante entre el estar offline, o sea, fuera de línea, y el estar online. Claro. Quienes están online están ahí como una especie de averno, de abismo. Que son dos mundos distintos. Claro, dos mundos diferentes, y el offline, o sea, el estar fuera de línea pareciera ser como una especie de paraíso, ¿no? Es decir, el paraíso versus el infierno. Bien. En relación a mí me interesaba traer estas tres fotos porque me parece que son digamos, una buena descripción de lo que es lo que llamamos la tecnofobia, por decirlo de alguna manera. Es decir, mostrar siempre a la tecnología como el chivo expiatorio de aquello que produce el malestar social que todos sentimos por vivir la época en la que vivimos, ¿no? Como si entonces estar fuera de línea, es decir, sin ningún tipo de conexión con la tecnología en un determinado momento, fuera la manera de liberarse y ser feliz, ¿no? O como y en realidad el poder sobre nosotros, porque queda como que nos termina atrapando la tecnología o termina teniendo poder sobre nosotros y en realidad no somos nosotros los que le estamos dando el poder a la tecnología. Sí, o más que darle el poder, digamos que si el poder lo tenemos nosotros o la tecnología sobre nosotros, por ahí nosotros insistimos en pensar más en términos relacionales, ¿no? ¿Qué relación estoy estableciendo yo con la tecnología? Que también son relaciones de poder, por supuesto, como toda relación. Pero para no caer, digamos, en esto de que o la tecnología me atrapa a mí o yo atrapo a la tecnología. Es decir, ni los sujetos somos absolutamente... sí, te entiendo. No tenemos el poder absolutamente de aquello que hacemos, ni la realidad tiene el poder de pasarnos por encima como si nada. Por eso también esa última imagen es muy clara, digamos, en el sentido de que esa grieta que decía Mariana antes, en realidad es una ficción total, porque ¿quién puede decir que hay momentos en los que estamos online y momentos en los que estamos offline? En realidad, ¿bajo qué criterio? ¿Bajo qué criterio? Exactamente. Incluso si yo me hubiera olvidado el teléfono en mi casa, bueno, acá en este momento estamos usando la tecnología, es decir, no hay mejor momento que este. No puedo decir que estoy offline, ¿sí? Porque de hecho, bueno, estoy online, pero incluso si estuviera en un parque tirada tomando sol, tampoco puedo decir que estoy fuera de línea,
¿Por qué? Porque ya la lógica de la tecnología, de las redes, etcétera, está inserta en mi cabeza. ¿Sí? Tal vez no estoy conectada a Instagram o conectada a Facebook, pero sí estoy sacando la foto que dentro de 2 horas, cuando vuelva y tenga internet, voy a subir. ¿Sí? Entonces, ese límite, que ahí parece tan tajante entre lo fuera de línea y lo en línea, en realidad es totalmente ficcional. Y hay que poder cuestionarlo. Después el tema de el burro y la zanahoria es una imagen muy fuerte, ¿sí? Una de las cuestiones que más se atribuyen como el chivo expiatorio de la tecnología es, bueno, hoy en día los chicos no se pueden concentrar en la escuela y ocuparse de lo que realmente se tienen que ocupar porque están mirando el telefonito todo el día, ¿no? Estas son como algunas de las de los reclamos que aparecen. Cuando tenemos, como vos decías, digamos, lógicas que hacen que los padres usen los telefonitos para llevar a los chicos a la escuela, por ejemplo. Objetivo. Exactamente, pero además no hay un cuestionamiento, y más importante todavía que eso, no hay un cuestionamiento en relación a qué usos interesantes, pedagógicos podemos hacer de esos dispositivos en la escuela, para que eso no sea ya una zanahoria que va a desaparecer en cuanto el chico llegue a la escuela, sino que esa zanahoria pueda resignificar los mecanismos de la escuela, que evidentemente algo está pasando con la escuela que no está motivando a los pibes, ¿no? Entonces, digamos, eso sería trascender un poco la dicotomía entre si la tecnología está bien o está mal. No importa si la tecnología está bien o está mal, ¿no? Esa pregunta no tiene sentido. Lo que tiene sentido es poder preguntarnos qué uso de la tecnología, nosotros con la tecnología, qué intervenciones vamos a tener usando la tecnología o prohibiéndola, pero quiero decir que la intervención tenga un sentido claro, ¿sí? Si es prohibición, que no sea la prohibición por la prohibición, sino por un sentido. Si es el uso durante 10 horas de un dispositivo, bueno, que tenga un sentido, ¿sí? Totalmente. Porque si no estamos definiendo a priori criterios que no necesariamente definen si algo es problemático o no. El otro día estaba dando esta charla mucho más extensamente, por eso ahora está todo muy condensado, espero que igual sea claro, en desarrollo social, y ponía el ejemplo de que muchas veces lo que se muestra es un ejemplo, ¿no? Una persona pasa 10 horas seguidas enfrente de una computadora. ¿Es consumo problemático de tecnología? Una persona pasa 10 horas seguidas en la computadora y después le duele la espalda. Pero yo paso 10 horas seguidas trabajando en la computadora. Es que, ¿qué pasa? Bien. Si está en el trabajo, no se va a visualizar como consumo problemático, porque está dentro del trabajo. Bien. Ahora, si son 10 horas con la Play, no sé, va a ser un consumo problemático. Ahora, ¿por qué la diferencia? Si en realidad... También el trabajo puede ser un consumo, o sea, no un consumo problemático, pero a veces yo considero que el exceso de trabajo también es algo problemático para la salud, eso. Y mismo estar expuesto, ponerle, no sé, a la computadora con esto que habíamos mostrado vos, ¿no? El dolor de espalda, las posturas, o sea, conlleva un montón de cosas. Lo que pasa es que nadie se lo va a cuestionar eso. Exacto. Y en general la pregunta, cuando hacemos esta pregunta, la respuesta es sí, es problemático porque nadie puede estar 10 horas sin que haya consecuencias como que te duele la espalda y yo qué sé. Ahora, el punto es, ¿qué sentido tuvo ese uso? Si yo estuve 10 horas preparando una exposición de un tema que me encanta, que me interesa y que quiero dar, y me duele la espalda, bueno, es ahí negociar qué es o estuve escribiendo una novela que quiero publicar. Bueno, ahí es donde estamos todo el tiempo negociando los precios que pagamos, pero hay una toma de decisión en relación a ese uso que hice en ese momento de esa tecnología. Muy distinto es que por ahí, si estuve por ahí, no sé, no estuve 10 horas, pero estuve 1 hora mirando una serie porque no soportaba escuchar los gritos de la vecina de enfrente, por ejemplo, ¿sí? En vez de confrontar la situación y poder charlar, a ver qué está pasando. Ahí no tiene que ver con vendría a ser un uso como de sustancia, como cuando los jóvenes o cualquier persona consume para olvidarse, para no enfrentar la situación, para no resolver el problema, porque no encuentra otro modo. Sí, tendría una lógica similar, por ahí yo diría que no es tanto que se consume para evadir la realidad, sino que ahí la pregunta por ahí que es más interesante hacer en términos de intervención es ¿qué está sucediendo en la realidad efectivamente que hace que las personas cada vez
necesitemos más como esta Escaparnos. expresión de apagar la cabeza o esto, ¿no? En el caso de las escuelas me parece que esto está sucediendo muy claramente, que digamos, está sucediendo con los pibes y las pibas que están usando cada vez más los dispositivos a pesar de las prohibiciones y que muchas veces los castigan, los patologizan, etc. En realidad es un signo, un síntoma de que hay algo que transformar en el modo de proponer la educación, que incluya a las nuevas tecnologías, claro, que las incluya, que las use con un sentido pedagógico, con un objetivo, con una finalidad, porque si no es decirle a esos pibes que esa realidad, que para ellos es su realidad y la única que conocieron, les está haciendo mal. Digo, es muy, muy horrible en términos. Sí, la realidad no por eso van a dejar de hacerlo. No, y con razón, porque si a vos hoy te dicen, che, te hace muy, muy, muy mal, no sé, algo a lo que vos estés muy acostumbrada y que te gusta hacer y que lo necesitas, no, ¿por qué lo voy a dejar de hacer? Totalmente. Bueno, pasamos a la otra. Acá esto es una nota que salió en la revista Anfibia, es un fragmento de una nota que salió en la revista Anfibia, que es una revista muy interesante de la Universidad de San Martín, que la traigo como ejemplo. Sí, está perfecto. Sí, sí. La voy a leer de todas maneras. Dice, es 2015 y el Día de los Enamorados se acerca el verano porteño. Mariel tiene 23 años y su flirteo no está en el mejor momento. Aunque la fecha es irrelevante, siente angustia. Por una pelea, la salida fue cancelada, ¿no? La salida que tenía con alguien. Pero tiene un celular y tiene un plan. El 14 de febrero cambia su foto de perfil de WhatsApp, programa una alarma para la madrugada y se acuesta temprano. Cuando suena y se despierta, va directo a su objetivo. Abre la aplicación de WhatsApp y mira la pantalla brillante en el silencio de la habitación. Unos segundos después vuelve a dormir para que mi última conexión fuera a las 5 de la mañana y él de última, si estaba viendo eso, que lo viera, ¿no? Fíjense qué está en juego en este relato. ¿Cómo hace uso de la tecnología? ¿Y para qué? Diríamos ahí, ¿hay un uso problemático de la tecnología en este caso? No hay ninguna consecuencia que se lea como negativa. A ver, no es que se desveló y después no pudo dormir y le trajo una consecuencia, o es algo que no... O sea, fue algo puntual con un objetivo claro. Bien. Frente a eso no sé si es consumo problemático. Bien. Mi pregunta fue un poco tramposa porque la idea es no decir esto es consumo problemático, esto no es no problemático, pero sí, digamos, me interesa porque en general frente a este tipo de relatos lo que surge es la respuesta de, bueno, ¿cómo va a ser tan importante para ella? ¿O por qué no va directamente y le habla al pibe? En vez de poner que la última conexión es a las 7 para que el tip piense que salió. Claro. Sin embargo, no, pero puede ser algo, hay gente que lo hace. Y no de 23 años. Mari, pero tiene 23 años, nosotros de 40 lo vamos a hacer. O no le clavo el visto, lo mismo. O sea, esa estrategia con la tecnología. Esta nota es muy buena porque habla sobre para que el otro piense y nada que ver con lo que pasa, capaz que lo está haciendo a propósito. Totalmente. Bien, acá los manipuladores de WhatsApp existen. Bien, bueno, vos dijiste una frase que es clave, una palabra que es clave, es el tema de la estrategia. ¿Sí? O sea, son estrategias que las personas nos damos para decir mensajes que no siempre estamos diciendo y explicitando todo lo que... O muchas veces querés mostrar algo que en realidad no es la realidad, simplemente lo querés mostrar con un fin muy claro, un objetivo puntual. Sí, es tergiversar como la realidad para mandar un mensaje. Pero esto es algo nuevo que aparece con el celular y con WhatsApp y con el visto y la última conexión. La realidad es que no, porque seguramente hace 20 años atrás habría otra estrategia que se hubiese inventado. Había otras estrategias para mandar mensajes subliminales. No, pero la diferencia era que tenías que vivirlo para mandar ese mensaje. Vos ahora desde la cama con un pijama podés decir qué divina que estoy y capaz estás durmiendo depresiva. Hoy puedes mostrar otra realidad que antes tenías que salir a la realidad para mostrarla. Era más difícil. ¿Se comprende lo que digo? Sí, hoy hay un montón de chicas que viven una vida inventada, que por ahí están mal y están re deprimidas ese día en la cama con chicos y chicos, bueno, sí, y que muestran una foto que están bárbaras. Hoy hay una vidriera
que antes estaba, pero tenías que vivirla más. No era tan, para mí no era tan, no sé cómo explicarlo. Bien, ahí lo que vamos No a era tan encontrar, fácil. ahí lo que vamos a No encontrar era, me es acuesto a las 7, pongo el visto y... ahí lo que vamos a encontrar es que en realidad todos tenemos una vidriera, ¿sí? Porque justamente vivimos en una sociedad, que además es una sociedad de control, como decimos al principio, es que somos una sociedad del espectáculo, donde cada acontecimiento de la vida se espectaculariza, se escenifica, se pone en escena, ¿sí? El tema de la extimidad. Entonces, no es que algunos tienen vidriera y otros no tienen vidriera, todos tenemos vidriera. El punto es, volvemos, qué decisiones podemos tomar o qué sentido le estamos dando a estas imágenes que nos vamos construyendo. Por supuesto que es problemático cuando tenemos una población joven o adultos joven que de alguna manera se la pasan deprimidos en la cama, pero poniendo fotos son de risas, de fiesta, Sí, de que la están pasando bomba. Pero ahí la pregunta no es tanto quizás decir, che, qué cagada el uso de los celulares que habilita este tipo de prácticas, sino qué está pasando que estas personas, que no se corresponde lo que esta persona muestra con su realidad, con su realidad, ¿sí? El problema es que lo muestre o que está mostrando algo que no le está sucediendo. O el problema es que está mostrando eso porque cree que es lo que los otros quieren ver. O el problema es que le está siendo útil o sirvo a la sociedad. ¿En qué sentido? Y que es lo que espera la sociedad. ¿Qué es lo socialmente Claro, aceptable? bueno. Que la persona esté divina. ¿Por qué alguien no se puede mostrar deprimido? ¿O por qué alguien, digamos, frente a una situación de tristeza, yo qué sé, igualmente sigue construyendo una imagen virtual de felicidad o de no vulnerabilidad? El problema está en el celular, o en el sacar fotos, o en el dispositivo Instagram, o está en lo que nosotros estamos haciendo con eso. Y en lo que los otros también están esperando constantemente de nosotros, ¿sí? Porque también si yo subo en Instagram una foto donde estoy triste y digo algo, la gente va a pensar como, uy, qué incómodo. Igualmente, Aya, me parece que también vuelvo siempre al tema de las etapas, ¿no? Es lo mismo por ahí un adolescente de 18 que está esperando los likes a una persona de 40, o sea, no va a tener la misma cantidad de seguidores en Instagram porque el adolescente va a buscar cuanto más likes, más fama, más popularidad, más... Y después que nadie, es rendir culto a la sociedad, lo que la sociedad espera que le des. Nadie, yo no recuerdo haber visto muchas fotos en Instagram en Face, en general hablo, ¿no? De gente triste, cuando a alguien le va mal, nadie lo puede. O cuando, por ejemplo, ¿saben lo que es cómic? Cuando, por ejemplo, ponen, no sé. Perdón, qué bien que nos haría quizás a veces sentir que podemos compartir. Hola, somos reales y pasan cosas totalmente, pero vos fíjate que una persona que pueda llegar a poner o comentarios negativos o que está mal, es una persona que no va a ser tan seguida como lo es una persona exitosa, va a ser una persona que no va a ser elegida frente a determinados momentos, como lo es una persona que es exitosa. Entonces siempre esto es ponernos para el otro, ponernos para lo que se supone que espera la sociedad y dejar un poco la realidad de lado. Y me parece que esto les afecta mucho más a los adolescentes. Sí, en el caso de los jóvenes se ponen más de manifiesto, si se quiere. Y es lo que me llama la atención, sí, que lo raro es cuando alguien pone algo natural. Por ejemplo, abrís Infobae o esos que pasan las primicias. Tal publicó una foto sin maquillaje. Sí. Es como que es lo raro. Es tremendo. O fue a la playa y no se puso Photoshop. O sea, hoy lo que es natural, lo que es lo raro. Y eso te llama la atención. Tal publicó una foto sin maquillaje, como si fuese, no sé. Porque ahí lo que se está condenando, lo que es noticia, es tal descuidó su imagen pública. ¿Sí? La construcción de la imagen la descuidó. Entonces, más que ser una cuestión de, uy, no, se mostró natural, qué mal que alguien se muestre natural, se mostró fea, se mostró vieja, se mostró... Y se mostró, el problema no es que lo sea, ¿sí? El problema es que lo mostró, que descuidó esta construcción que hablamos antes del orden de la imagen personal construida. En relación a los adolescentes, a los jóvenes, es muy interesante lo que sucede ahí con este tema porque son, por un lado, quienes percibimos como más vulnerables y en ese sentido hay algo de cierta vulnerabilidad también por el momento, digamos, de la vida por el que pasan, donde la imagen
propia, de la mirada de los otros, es todavía quizás más, más fuerte, tiene más incidencia en la subjetividad, etcétera, en lo que sufren, en lo que desean, en lo que les gusta. Sin embargo, son a su vez los que más conocen los códigos del uso de este tipo de dispositivos, ¿no? Precisamente por haber nacido construyendo imágenes públicas de sí mismos, ¿no? Entonces, me parece que esa es una dimensión que suele ser muy olvidada por los adultos, y que es un olvido bastante injusto, por decirlo de alguna manera, porque en vez de darle voz y de trabajar conjuntamente, a ver, ¿cómo serían usos de la tecnología que tengan en cuenta esta preocupación que estamos teniendo por lo que sucede en los jóvenes, pero que también tengan en cuenta que hay algo ahí que está pasando, que es legítimo, porque por algo los jóvenes lo están haciendo? Entonces, como poder generar un diálogo y no tanto imposiciones sobre lo que nosotros creemos que los jóvenes deberían querer o deberían hacer, ¿no? Estos usos. Bueno, ¿Paso? Sí, pasemos. Bueno, este es un ejemplo claro de tecnofobia, ¿sí? Absoluta, porque digamos, es un hombre, una persona que está ahí como Crucificado por la tecnología. Ah, mirá qué foto, nunca la vi esa. Con la mano en el Instagram, en Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram. El punto, digamos, acá es poder, siempre que vemos esta foto es como, ay, sí, es cierto. Estamos totalmente esclavizados por nuestras redes y nuestros dispositivos, pero esto también es algo que hay que, a ver si lo puse, que hay que poder problematizar, que hay que poder preguntarnos si realmente es así, y en todo caso también empezar a visibilizar, porque están muy visibilizados, sobre todo en los medios, los usos problemáticos o los usos, digamos, estigmatizados de las tecnologías, pero no están visibilizados los usos exitosos, los usos interesantes de las nuevas tecnologías. Y hay un montón de ejemplos, por ejemplo, no sé, las marchas multitudinarias que se hicieron en los últimos años, para reclamar por los derechos de las mujeres, en contra del femicidio. Por redes sociales. Se convocaron a través de redes sociales, por ejemplo, ¿sí? Y podemos poner muchos ejemplos más de este tipo. Entonces, poder empezar a visibilizar aquellos usos, tanto personales como sociales, culturales de las redes, donde de pronto funcionan bajo la lógica de la agencia, ¿no? Y no de la alienación. Bueno, entonces, cuando hablamos de consumo problemático de nuevas tecnologías, tenemos que situar esta problemática o este fenómeno en el marco de una sociedad con problemáticas de consumo, ¿sí? Y no olvidar nunca que la relación entre las problemáticas de consumo, donde la tecnología está incluida, y los modos de articulación contemporáneos es intrínseca, ¿sí? Es decir, no podemos pensar que aquello que sucede con las nuevas tecnologías está separado de los problemas que en realidad suceden en la sociedad y que seguirían sucediendo si no hubiera tecnología. Así que quiero decir, el grooming, el sex torsion y todas las cosas que fuimos enumerando antes, de alguna manera quizás se ponen más de manifiesto, se agudizan con este tipo con las tecnologías, dispositivos, sí. Exactamente, pero en realidad son distintas variaciones de la violencia de género, del miedo. Se pueden visualizar más, pero son construcciones que se están haciendo independientemente de las tecnologías. Exacto, sí. Se ponen de manifiesto en el uso de las tecnologías porque, obvio, son parte de la realidad, pero en realidad son problemáticas que están en la estructura que estructuran nuestra sociedad. ¿Sí? O sea, nuestra sociedad está estructurada a partir de la violencia de género, de este tipo de cosas. Sí, no son problemáticas que llegan y nos horrorizan. Son problemáticas que estamos construyendo como sociedad. Entonces, poner a la tecnología o a las drogas como chivo expiatorio lo que hace es desresponsabilizarnos de que eso en realidad es una construcción social, ese modo de la violencia. Pasemos, perdón.
esta pasala porque si no me va a pasarla toda. No, yo la voy a matar, si lo sujeto con esa porque Mariana si no me va a matar. Pero básicamente lo que siempre decimos con esta diapositiva es que nos interesa pensar nunca de manera aislada el sujeto, el contexto y la sustancia, ¿no? Sino, o la tecnología en este caso, es decir, pensar en términos de relación la problemática. Bueno, ¿cuáles son las intervenciones más comunes en estos casos? Yo ahí puse el ejemplo de los Simpsons, de la maestra que está intentando enseñar las fracciones, las cuentas, y los pibes están todos con el teléfono. Las intervenciones más comunes son prohibir o castigar, ¿sí? Vigilar y castigar, como diríamos un poco. A través del panóptico. O patologizar, ¿sí? La patologización también es que es terrible porque se vuelve a las lógicas o a los modelos ya como no del todo superados, pero por lo menos desde el pensamiento de los consumos problemáticos muy problematizados ya o muy cuestionados, que son los modelos el modelo médico hegemónico en el que se patologiza el consumo, ¿sí? Y el modelo ético-jurídico, donde se prohíbe, se castiga, digamos, el uso de las drogas. En este caso está empezando a suceder esas lógicas ya superadas quizás con el uso de las drogas, se están empezando a trasladar al uso de las tecnologías. Entonces, lo que se hace es prohibir el uso de los celulares en las aulas, por ejemplo, en vez de usarlos como herramienta de intervención pedagógica, castigar a quien no hace caso. Y por otro lado, algo que me parece todavía más terrible, es la patologización de los sujetos de estos nuevos modos de pensar, porque cuando hay una ingenuidad también muy fuerte de parte a veces de los adultos, de las personas adultas, que es suponer que dejando el celular afuera del aula vamos a transformar la lógica que ya está sucediendo de las nuevas tecnologías, ¿sí? Lo que estamos que calaron hondo en el modo de pensarnos, de pensar y de pensarnos. Entonces, quiero decir, incluso cuando una chica o un chico deja el celular afuera del aula, su modo de pensamiento ya es, por decirlo de alguna manera, a partir de internet y qué sé yo, como con las pestañas abiertas, ¿viste? Como con esta posibilidad de pensar cosas múltiples, que es muy distinto, es un modo de atención muy distinto del que por ahí tienen otras generaciones, de la gente, vos decías la gente 35 para arriba, 40 para arriba, es muy distinto. Bueno, tiene que ver con esto, con que de repente, cuando aparece internet, transforma necesariamente no solamente la manera de relacionarnos, también la manera de pensar, la manera de aprender, la manera de vivir. Entonces, de pronto, ¿quiénes son ridículos ahí? ¿Los chicos que están usando los teléfonos o la maestra que está enseñando? La maestra. Sí, en realidad en ese contexto. Sí. A ver, en el contexto normal mío están mal los chicos, pero yo creo que hoy es como que la imagen es que esta mujer es de otro planeta. O es buscarle la vuelta, ya que tenés a 30 alumnos con celulares, ¿cómo puedes usar los celulares para que los chicos aprendan? Para que aprendan las fracciones, porque tampoco es que, o sea, está bien que las personas aprendamos a sumar y a dividir y qué sé yo. El punto es cómo, de qué manera, teniendo tantos recursos y tantas... por supuesto que esto también... Sí, pasa que a veces la tecnología, lamentablemente, está mal que lo diga yo desde el punto digital, pero no llega a todo el mundo. Hay una brecha muy grande, entonces también a veces se hace como difícil. Sí. ¿Entendés? Ese es el tema también. O sea, hoy la tecnología, podés enseñar a través de la tecnología, sería lo ideal. Pero ¿qué pasa? Está esa brecha tan grande. Sí. Entre los que sí tienen acceso y los que no. Entonces también primero para mí el problema está en cubrir esa brecha y luego cómo generar propuestas o contenidos que tengan en cuenta las tecnologías para hacerlo más atractivo para esta nueva generación. Bien, yo creo que son dos procesos que pueden darse de manera simultánea, digamos. O sea, ir achicando la brecha a medida que vamos generando como contenidos también, que se está haciendo. De hecho, bueno, Punto Digital es un ejemplo. ¿Ah? Pero bueno, falta todavía recorrido, sobre todo en términos de lo que es transformar las representaciones de la tecnología, porque se usa mucho la tecnología en capacitaciones, teleconferencias entre adultos, pero de pronto cuando ingresa a las escuelas ya ahí hay una demonización otra vez de estos. Exactamente. Y lo que decía antes, una patologización de los modos, de estas nuevas lógicas de pensamiento. Un ejemplo de esto es la medicalización fuerte que hay en la infancia de TDAH,
etcétera. En realidad, Los chicos que son diagnosticados con TDAH, con hiperactividad, y en realidad son muchos casos, son chicos ansiosos, pero no con un TDAH, pero es más fácil tenerlos medicalizados, entonces no joden en la clase. Son los Claro. chicos problemáticos en las aulas que no... Entonces, es más fácil llevarlo al psiquiatra infantil, que lo medique y ya está, el nene está quieto. En realidad el nene no tiene TDAH más de una vez. totalmente, además, el síndrome este de falta de concentración, o no sé cómo es que se vulgarizó, Sí, ahí la pregunta que podemos hacer es, ¿qué significa también concentrarse? Porque claro, sí, para una persona de 40 años, la concentración implicaba durante un determinado periodo de tiempo poder sostener la atención. Para una persona de 10 años hoy en día, la atención quizás no es tanto en términos temporales, sino fragmentaria en términos como de multitasking. por pero no decirlo de solo alguna eso, hay que hacer una evaluación multiaxial, no es una cuestión de porque el chico se inquieta en la escuela o porque quizás tiene que ver con problemas, no sé, familiares. Sí, bueno, sí, Y que, claro. entonces, pero bueno, está de moda, ¿viste? Cuando algo se pone de moda, esto del TDAH como que está de moda. Sí, totalmente. Bueno, pasemos, yo creo que no queda mucho más. Bien, esto como para ir sintetizando, 4 tesis básicas de esta charla precipitada. En primer lugar, que la producción científico-tecnológica en el mundo contemporáneo, ¿se sigue viendo? Sí, yo estoy en YouTube, queda con delay. Tiene ciertas características que le son propias, que se hallan fuertemente relacionadas con el modo en que se lleva a cabo el proceso productivo en la sociedad actual, condicionando distintos ámbitos como la política, la economía, la ética. Básicamente lo que queremos decir con esto es que todo el desarrollo científico y tecnológico no se puede pensar sino en el marco de las relaciones sociales, de producción, consumo, etc. No tiene ningún sentido abordar la problemática de los consumos de nuevas tecnologías si no es problematizando socialmente qué está pasando con el desarrollo científico técnico y las relaciones sociales, más allá de la tecnología. Por otro lado, que las dicotomías tecnofilia, tecnofobia, modos de uso buenos y malos, definidos a priori, no nos lleva a ningún lado, ¿sí? Porque si decimos estos usos son buenos y estos usos son malos, lo que estamos haciendo es sustancializar otra vez la tecnología, es decir, esto está bien y esto está mal. La idea es poder analizar, como dice ahí, los sentidos de los usos, en todo caso, que pueden, digamos, favorecer ciertos procesos pedagógicos, etcétera, o los pueden entorpecer, ya sea por uso o por desuso. Bien, la pérdida de posibilidad de agenciar la tecnología puede llevar a los usos problemáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que nosotros nos pensemos a la tecnología como algo separado de nosotros, ¿sí? Es decir, alienado respecto de los sujetos, eso puede hacer, digamos, que establezcamos relaciones problemáticas con la tecnología, porque no la vemos como un producto de nuestra sociedad que en todo caso puede funcionar de alguna manera, ¿cómo decirlo?, en la estructuración de lo social, sino que solamente interrumpe el vínculo social. O sea, en la medida en que no la pensamos como algo que viene como un extraterrestre a cagarnos la vida, ahí es donde estamos, digamos, obturando la posibilidad de hacer con eso algo potenciador, ¿no es cierto? Finalmente necesitamos agenciarnos de la tecnología mediante la desnaturalización y reflexión constante sobre las teorías y las prácticas. Sí, es decir, lo que dice abajo, recuperar la pregunta constante como práctica desalienante, ¿sí? ¿Cómo? No, por favor. No, porque creo que esto ya se termina acá. Lo que quiere decir esta última frase en relación a la pregunta y recuperar el sentido, tiene que ver con esto. Siempre decimos que los consumos problemáticos hay que pensarlos de manera singularizada, en cada sujeto, en cada situación. Pero con el uso de las tecnologías es un poco similar, digamos. Sea cual sea la función social que estamos cumpliendo, si somos docentes, si somos gestores territoriales, etc., siempre podemos hacer usos de estas tecnologías que son en definitiva recursos que están a disposición, como están, pero siempre que lo hagamos lo tenemos que hacer con un sentido, ¿sí? Pero esa es la definición básica de intervención, ¿sí? Incluso ahí donde no hay
puesto en juego una tecnología de la información y de la comunicación, siempre las intervenciones, sean cuales fueran, tienen que estar atravesadas por la pregunta por el sentido, si no, lo que estoy haciendo es simplemente... No, sin sentido, ya es como en piloto automático. Claro, con mis naturalizaciones, con las representaciones que tengo naturalizadas, ir y armar, digamos, estrategias de intervención. No, la intervención siempre tiene que estar construida a partir de un sentido. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería compartir. Esto es importante para Sí. decir, y yo siempre me olvido, este es el mail de capacitación, que es la dirección a la cual pertenezco yo y varios otros compañeros con quienes armamos este curso, los cursos de Cedronar en general. Si a alguien le interesa profundizar sobre este tema, porque esta charla fue muy comprimida, muy Fue fluida. extensa, pero los temas algunos fueron vistos por arriba y no fueron... No, Claro, exactamente. ahí Fue como está. más una enumeración de cosas que, bueno, si a alguien le interesa profundizar sobre este pantallazo, puede escribir ahí y nosotros entonces podemos hacer un curso presencial o algo. Bueno, millones de gracias. Muchas gracias a ustedes. Particularmente de Punto Digital, como nosotros, nuestro objetivo fundamental es reducir la brecha y acercar a la gente a la tecnología. Creemos que también una forma de acercarlo es también educando, ¿no?, para el buen uso. Y esto también es una parte de sensibilizar sobre estar alertas en ciertas cosas. Así que está buenísimo, muy acorde a nuestro objetivo. Bien. Incluso esto que está pasando con los jóvenes, nosotros desde Autonomía trabajamos con toda una población que no escapa en lo más mínimo de todo esto que estamos hablando, así que bueno. Muchas gracias, Ayelen, como siempre, una genia.